anuncio se lo hace recién en 1 de mayo, pero ya hay un poco de susceptibilidad de parte de los empresarios privados que aún no han sido invitados también a esta reunión para definirlo. Nos acompaña para hablar del tema, para analizar el tema, Carlos Schling, que es economista. Muy buenos días, bienvenido a la revista. 5.5% de incremento al salario básico es lo que están pidiendo mínimamente los trabajadores. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo pienso que es un porcentaje demasiado alto, ¿no? Porque la economía no ha tenido ese crecimiento desde el punto de vista de la evolución del Producto Interno Bruto, del Producto Interno también per cápita, y la inflación también no ha sido inferior a lo que están pidiendo justamente. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado, que es el parámetro que supuestamente se toma como base para negociar un incremento salarial? Justamente es el primer indicador que toma en cuenta la COP y también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fue de 1.57 el acumulado entre enero y diciembre 2018. ¿Y de cómo llegamos a un 5.5? Bueno, no hay que olvidarse, ¿no?, de que la COP siempre ha buscado un porcentaje alto para poder negociar y jalar hacia abajo, ¿no? Si nosotros analizamos en los últimos 9 años, desde el 2010 al 2018, el incremento al salario mínimo ha sido del 13%, ¿no? Entonces, la economía no ha tenido esa tendencia de crecimiento como para poder alcanzar porcentajes mucho más altos. Ya hemos alcanzado un tope de los 2.060 bolivianos como salario mínimo y evidentemente la COP por su lado para jalar un mayor porcentaje pide un incremento alto, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha tomado esas previsiones. Pero se toma también en cuenta o se entiende entre el grueso de la población que ha habido un crecimiento importante, por eso hubo segundo aguinaldo el año pasado, 4,5% mínimamente es el crecimiento que anualmente tiene el país, según los datos oficiales. De ahí no podemos entender de que sí se puede asimilar un incremento salarial de estas características. Gabriela, ese crecimiento fue un crecimiento interanual, ¿no? ¿Cómo se mide el pago del segundo aguinaldo? Se lo mide de julio de 2017 a junio de 2018. Ya. La economía del 2018 a junio sí creció 4.6%, como lo dijo el INE. Sin embargo, al tercer trimestre, también datos oficiales del mismo INE, habla de que la economía no superó el 4% de crecimiento y todavía no se tiene un dato oficial hasta diciembre de 2018. Entonces, como la economía no ha crecido a esos niveles, no se podría exigir un porcentaje superior a ese punto, a ese 5.5 o a los 4 que la economía creció, y mucho menos si la inflación ha sido 1.57, porque al final los incrementos salariales es una reposición a la pérdida del poder adquisitivo. Y si la economía no ha tenido justamente esa pérdida, solamente la inflación está mostrando ese dato de 1.57, el incremento no podía estar por encima del 2%, ¿no? Analicemos la inflación, ¿es una de las menores que hemos tenido estos últimos años? No se olvide, Gabriela, de que Bolivia en 2018 ha tenido un cambio de ponderador en la medición de la inflación, ¿no? Antes la inflación era medida bajo un parámetro de 364 artículos. Hoy en día hemos superado los 560 artículos. En enero de 2018 se puso vigente esta nueva medición de la inflación. Se incrementaron algunos artículos y se sacaron a otros. Por ejemplo, el caso del diésel, por ejemplo, es uno de los artículos que ya no está tomado en cuenta para la medición de la inflación, siendo que nosotros estamos importando alrededor de 1.200 millones de dólares entre combustible, gasolina, diésel y otros componentes más de los hidrocarburos. Entonces no puede ser que lo dejemos de lado, ¿no? La medición de la inflación ha sido prácticamente maquillada, se podría decir. ¿Ya no es fidedigno ese dato? Yo pienso que no, que había que hacer un estudio serio para ver cómo estamos midiendo realmente la inflación. En base a la anterior fórmula de medición, ¿cuánto sería la inflación? La inflación hubiera alcanzado un 3.5% mínimamente con el anterior ponderador, ¿no? Pero no se olvide que en 10 años hemos sufrido 2 cambios, ¿no? El 2008 hemos sufrido el primer cambio en abril 2008 y el segundo cambio fue el 2018, ¿no? Es decir, la inflación la hemos ido acomodando prácticamente de acuerdo a lo que el gobierno quiere mostrar, porque con este nivel de inflación negocia evidentemente un incremento salarial más bajo. Ahora, el otro aspecto que yo pienso que es el más importante a considerar, el crecimiento de la economía. Exacto. Porque ¿cómo pagamos los salarios? Son con los excedentes que puede tener el empresario privado o los excedentes del sector público. El sector público por 5º año consecutivo ha terminado con un déficit fiscal. Ha tenido que buscarse 3.000 millones de dólares
para cumplir con todas sus obligaciones. Y este año en el presupuesto, el gobierno tiene programado incrementar solamente un 3% en salario, en todo el presupuesto de todo el sector público. Y hay un déficit aproximado de 7%, es decir, que tiene que buscar nuevamente unos 3.000 millones de dólares para cubrir todas sus obligaciones. El sector privado es otro panorama, ¿no? Porque son dos posiciones encontradas. El sector privado, no todas las actividades económicas han tenido un crecimiento del 4%, como dicen, al tercer trimestre de 2018. Por ejemplo, hay sectores que han estado por debajo de este 4%, solamente se podría decir lo que ha sido la agricultura, el tema de la construcción, un poco el comercio, la industria, que han jalado ese crecimiento, pero las otras 7 actividades económicas están por debajo del 4% y no estarían en condiciones, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este primer análisis. El tema recién está en el tapete. Vamos a ver qué es lo que negocia la Central Obrera Boliviana y el gobierno. Vamos a ver si participan los empresarios en este debate también y vamos a continuar hablando del tema hasta mayo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.